Buenas tardes y bienvenidos a este espacio del Centro Pignatelli. Desde Ecología y Justicia Social hemos invitado a Enrique Lluch Fresina para que nos acompañe esta tarde. Buenas tardes, Enrique. Enrique es laico, es padre de 4 hijos, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la UNED y bachiller en Teología por el Instituto Teológico de Murcia, máster en Comunidades Europeas por el ICADE y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio de Valencia. Ha dirigido proyectos de investigación con la Universidad Católica de Mozambique y la Universidad de Cara en Togo. En la actualidad es profesor de Economía en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y en esta misma universidad ha dirigido la Cátedra de Solidaridad. Ha desempeñado distintos cargos académicos y sus áreas de especialización se centran en desarrollo, distribución y ética económica. En este último campo, coordina el Foro Creyente de Pensamiento Ético-Económico y ha puesto en marcha un proyecto de educación en valores económicos solidarios en la escuela. Dirige el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, en la que colaboran, además de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Cáritas Diocesana y la Fundación FOESA. Es patrono asimismo y director de investigación y publicaciones para el estudio y la reflexión ética en Fundación Europea, Funderética. Es miembro también del Consejo Científico de la Fundación FOESA, colaborando habitualmente en sus informes sobre la situación social en España. Ha escrito y escribe multitud de artículos y libros y también ha elaborado material didáctico en su especialización. Sus últimas monografías son Por una economía altruista, del año 2010, Más allá del decrecimiento, en 2012, Una economía que mata, 2015, Economía y cristianismo, un diálogo curricular, donde en cada uno de los puntos que desarrolla compara la visión cristiana con la visión economicista de nuestra sociedad. También Doctrina Social de la Iglesia y Economía, en 2018, y Una economía para la esperanza, 2020 o 2022. 2020, vale. Donde nos presenta un nuevo paradigma económico, del que también nos va a hablar esta tarde. Desarrolla también, asimismo, una amplia labor como conferenciante y divulgador de las ideas económicas entre no especialistas y es colaborador habitual de la revista Vida Nueva. Así que os dejamos con un gran comunicador esta tarde que nos va a hablar, como el título indicaba, Economía y Ecología hacia un paradigma integrador. Así que, Enrique, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la invitación que hago extensible a todos los que estáis en esta comisión de ecología, exactamente, perdón. Porque también me da la oportunidad de venir aquí a Zaragoza, donde tengo buenos amigos, también pues notar este cierzo que da tanta fama a la ciudad, ¿no? Y que nos lleva el fresquito que en Valencia no tenemos tanto fresco. Y voy a intentar un poquito hablar de eso, ¿no? De economía y ecología y del paradigma económico en el que vivimos. Y voy a empezar hablando de cuál es el paradigma económico, ¿no? He escuchado aquí que tuvisteis una mesa redonda aquí donde se hablaba de socialdemocracia, capitalismo y otras cuestiones. No sé si hace mucho o hace poco, lo he estado escuchando ahora aquí en la pequeñita tertulia que ha habido antes de comenzar. Pero yo creo que si hay algo que caracteriza nuestro sistema económico, que caracteriza nuestro sistema político, nuestro sistema social, es que es un sistema economicista. Y cuando hablamos de economicismo, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la RAE, que a veces tiene grandes aciertos en sus definiciones, lo dice de una manera clara, lo podéis ver ahí, ¿no? Criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole. Y, insisto, si en algo se caracteriza nuestra sociedad hoy en día es en esto. Lo prioritario es la economía, los factores económicos. Y tenemos una doctrina, tenemos más que criterio, yo diría doctrina, que nos dice que lo más importante es lo económico y que a lo económico tenemos que subordinar todo lo demás. Y esto
creo que es la característica esencial de nuestro sistema en estos momentos, de nuestro sistema social. Y por lo económico la gente hace sacrificios, porque recordad que los sacrificios vienen de sacro, ¿no? Lo sagrado, y para eso pues la gente se prepara para tener unas mejores condiciones económicas, para ganar más dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es, ya he dicho qué es lo que creo que caracteriza y ahora vamos a pasar a cuáles son las características, ¿no? ¿Qué es un sistema economicista? ¿Cuáles son las tres grandes características que de alguna manera nos dan o nos dicen qué es ser economicista hoy en día, qué es nuestro sistema económico? Pues el primero es que el economicismo, que no solo es lo que caracteriza nuestro sistema económico, sino que además es un paradigma, porque cuando hablamos de paradigma, y luego lo veremos, estamos hablando de unas verdades que se dan como ciertas y que nadie se plantea o que casi nadie pone en duda. El economicismo lo primero que dice es que hay que conseguir crecimiento económico, que el objetivo principal de nuestras sociedades es que haya crecimiento económico, que cada vez tengamos más entre todos, que cada vez el Producto Interior Bruto, lo que producimos en un año, sea mayor y mayor. Y esta es la primera gran verdad del economicismo. Y de hecho llevamos 2 siglos montando el sistema para que esto se consiga. Y tenemos más crecimiento económico que nunca en la historia de la humanidad. Nunca hemos conseguido tanto crecimiento económico. Y tenemos un sistema, además, que tiene una adicción al crecimiento económico, de manera que lo hemos montado para que haya mucho crecimiento económico y de manera o de modo que si no hay crecimiento económico, todo se viene abajo. En el momento no hay crecimiento económico, todo el sistema se va abajo. Necesitamos seguir creciendo tal como lo hemos montado. La segunda cuestión, o la segunda gran característica de este economicismo, tiene que ver con el comportamiento de las personas y tiene que ver con el comportamiento de las empresas y del Estado. Y lo que dice es, o su nombre es la racionalidad economicista, y la racionalidad economicista, que normalmente se denomina racionalidad económica, aunque yo le cambio el apellido por poner economicista, primero nos dice que es lo racional, ¿no? Y pensamos que lo razonable, lo que lleva a la razón es lo bueno. Cuando hablamos de racionalidad siempre estamos pensando en lo bueno, lo irracional parece que es malo, ¿no? Lo racional siempre tiene una buena prensa. Pues bien, ¿qué dicen? Las personas lo que quieren es maximizar su bienestar. Las personas buscan maximizar su bienestar. Lo que tienen que hacer las personas es conseguir más cosas, más experiencias, más servicios para poder tener más bienestar, porque el bienestar deriva precisamente de que tengamos más cosas. Luego nos dicen, las empresas para lo que sirven y lo que tienen que hacer es maximizar el beneficio. Una empresa tiene su razón de ser en que genera más beneficios para sus propietarios. Y por lo tanto algunos te dicen, ¿pero para qué están las empresas? Para ganar dinero, ¿no? ¿Para ganar dinero para quién? ¿Para todos? No, para el propietario, para que los beneficios sean el máximo. Y luego dicen, bueno, dentro de esto el Estado lo que tiene que hacer es dedicarse a otras cosas. Nosotros, las personas, nos dedicamos a lo mío, a ganar más dinero, las empresas se dedican a lo suyo, a ganar más dinero, y el Estado que sea el que se preocupe por el bien común. Y esto entra todo dentro de lo que sería la segunda gran característica del economicismo, la racionalidad economicista. Y la tercera es que nos dice, ¿y cómo conseguimos eso? A través del mercado. Y vemos el mercado como un ser divino, como un Dios, como algo que está por encima de nosotros, y le damos al mercado las 3 características divinas, y esto los que estudian economía, cuando se lo explico, enseguida lo ven: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Y decimos, todo es dinero, ¿no? Todo es el mercado. Al final, todo se resume a los mecanismos del mercado, omnipresencia, ¿no? Todo lo podemos solucionar con los mecanismos del mercado. Si entendemos el mercado, vamos a entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los matrimonios, cómo funcionan la política, etcétera, porque al final todo son relaciones económicas, mercantiles, contratos, ¿no? La omnisciencia. Y luego, la última, la omnipotencia. Si no haces lo que lo que el mercado quiere que hagas, ¿qué va a pasar? El mercado te castigará, ¿no? Y tenemos un Dios castigador, que es el mercado, al que si no nos acoplamos a sus designios, nos va a castigar. Pues bien, estas son las características del economicismo, y esto tiene una serie de consecuencias. La primera ya la he dicho, tenemos más crecimiento económico que nunca en la historia, tenemos más crecimiento económico que nunca en la historia, tenemos más
Y esto es así, nunca hemos crecido tanto. Nuestras sociedades llevan 2 siglos pensando cómo podemos hacer para crecer más y lo hemos conseguido. Crecemos como nunca. Pero luego hay otra serie de cuestiones que ya no son tan positivas o que no, aparentemente no son tan positivas. La primera, ¿qué es? Que explota la creación. Nos hemos convertido en explotadores de la creación. ¿Y qué quiere decir explotar la creación? Pues explotar quiere decir que queremos sacar beneficios a corto plazo de ella. No actuamos como jardineros con la creación, no actuamos como gente que quiere sacar frutos, pero conservándolo y haciéndolo de una manera bella, sino que lo que queremos es sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Y esto tensiona la posibilidad de lograr recursos. Luego voy a profundizar más en esto, que es el eje de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Pero luego también lleva a las personas, la segunda consecuencia es que lleva a las personas a una insatisfacción continuada. ¿Por qué? Porque te dicen, si tienes más, vas a estar mejor. Pero como se basa todo en el deseo, toda la economía se basa en el deseo, luego hablaremos un poquito más, cuanto tú tienes más cosas, puedes satisfacer más deseos, pero todavía tienes más deseos sin satisfacer. Por lo tanto, te promete una satisfacción porque teniendo más cosas estarás mejor, pero como los deseos son infinitos, siempre estás insatisfecho y siempre quieres tener más para poder satisfacer más deseos. Te prometen satisfacción y te da una insatisfacción continuada. Hay gente que tiene mucho y que aún así está insatisfecha. Y que aún así viven como pobres, ¿no? Mucha gente que a pesar de tener suficiente para vivir, sigue viviendo como pobres y sigue teniendo una de las desgracias del pobre, que es que se tiene que centrar en ganar dinero y tiene que subordinar todo lo demás a lo económico, porque si no, no come esa noche. ¿Y cuánta gente hay que teniendo lo suficiente sigue viviendo así, como si fuera un pobre? Y bien, otra de las cuestiones que tiene, o otra de las pegas que tiene, es que no produce riqueza para todos. No todo el mundo se beneficia. Tenemos más entre todos, pero no todo el mundo tiene más. ¿Por qué? Porque al final, como es una medida agregada, sumamos. Da igual que sume yo, que sume ella o que sume él. Si yo sumo mucho, al final el total es mayor, aunque ellos no sumen nada. Entonces yo puedo acumular y tenemos más entre todos, estamos todos felices, pero ellos siguen estando igual y soy yo el único que acumulo. ¿Por qué? Porque, insisto, el PIB es una medida agregada, sumamos lo que tenemos entre todos, da igual quién lo tenga, no es importante la distribución. Y por último, y lo vemos, este economicismo conlleva crisis recurrentes. Cada cierto tiempo tenemos una crisis. A pesar de que a largo plazo vamos siempre creciendo, pues tenemos momentos en los que se establece una dinámica contraria. Y hemos pasado una fuerte crisis desde 2007 y no tengo que explicaros, ¿no?, cómo hay una dinámica contraria que para con el crecimiento y como todo nuestro sistema está montado para crecer y solo se sustenta si sigue creciendo, pues los problemas son muy graves. Pues bien, hecha esta panorámica de lo que es el economicismo, viendo desde mi punto de vista qué es lo que de alguna manera caracteriza a nuestra sociedad, cuáles son los 3 elementos claves de ese economicismo y cuáles son la ventaja del economicismo, que nos produce mucho crecimiento, y las desventajas en general que tiene, vamos a entrar con la que nos congrega aquí, ¿no?, que es la ecológica, con el problema de un economicismo que no es sostenible. ¿Y por qué no es sostenible este economicismo? Pues vamos a verlo, vamos a hacer un pequeñito análisis. Mirad, el PIB anual mundial en 2020 es de 4,5 veces mayor que en 1970. Es decir, el Producto Interior Bruto, ahora lo que estamos produciendo cada año es 4,5 veces lo que producíamos hace 50 años. Ha habido un crecimiento impresionante, ya os digo, nunca en la historia de la humanidad en tan poco tiempo había crecido tanto el valor de la producción mundial. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos teniendo un crecimiento que es alrededor del 3% anual del PIB mundial y un crecimiento del 3% anual supone que cada 25 años se duplica lo que producimos en el mundo en un año. Al mismo tiempo, el PIB per cápita, el PIB por habitante no se ha incrementado tanto. ¿Por qué? Porque no vivimos las mismas personas en 1970 que en 2020 y el PIB per cápita solo se ha multiplicado por 2,5.
Es decir, que lo que nos toca por habitante en 50 años se ha multiplicado por 2,5. Y eso nos da el éxito que os decía, ¿no? Este sistema economicista consigue su principal objetivo, que es que el PIB anual sea muy superior. Pero claro, ¿cómo conseguimos que se multiplique por 4,5 el PIB en 50 años? Pues utilizando los recursos vírgenes, utilizando o incrementando la utilización de los recursos vírgenes en 3,5 veces. Es decir, aquellos recursos que sacamos directamente de la naturaleza, los minerales, los metales, la biomasa, los combustibles físicos, nosotros sacamos anualmente en estos momentos 2,5 veces más de lo que sacábamos en 1970. Para que veamos lo que ha pasado en los últimos 5 años, se han consumido de esta clase de bienes más de medio billón de toneladas. Si queréis ponerle ceros, ir poniéndole ceros. Pero más de medio billón de toneladas es lo que hemos consumido en los 5 años que van entre 2015 y 2020, lo que se ha consumido de esta cantidad de recursos vírgenes. Para que nos hagamos un poquito más a la idea de esto, se prevé que estos 100.000 millones de toneladas que estamos utilizando anualmente, 100.000 millones de toneladas de recursos vírgenes que estamos utilizando anualmente, en 2050, dentro de menos de 30 años, sean 170.000 millones de toneladas anuales. Es decir, que se incremente todavía. Esto, si hacéis la división, quiere decir que en estos momentos, por cada uno de nosotros, para que mantengamos el nivel de vida que tenemos, no todo el mundo, nosotros, porque hay gente que no lo tiene, estamos extrayendo de la Tierra 14 toneladas de materias primas. Por cada habitante del planeta sacamos anualmente 14 toneladas de materias primas. Y que eso en 2050 serán, pues si los cálculos siguen, 24 toneladas anuales de materias primas. Y esto evidentemente es lo que posibilita nuestro crecimiento económico, ¿no? Posibilita que algunos estemos muy bien, que otros vayan creciendo, no estén tan bien, pero vayan mejorando y que en conjunto tengamos más por habitante de lo que teníamos antes. Para que lo veamos de una manera gráfica, bueno, pues aquí tenéis una gráfica entre 1900 y 2009, una gráfica en la que los mismos bienes, como podéis ver, en 1900 estábamos por debajo de los 10 billones son 10.000 toneladas, y en 2009, ya he dicho que ahora ya estamos en las 100.000 toneladas, y en 2009 estábamos en las 70.000 toneladas anuales. ¿Correcto? Y vemos cómo esto se va incrementando, sobre todo por el consumo de biomasa, como podéis ver, también los productos energéticos fósiles y sobre todo también por los materiales de construcción, los minerales que nos llevan a la construcción. Pues bien, esto ya nos puede hacer pensar, ¿no? Podemos estar mucho tiempo extrayendo tantos miles de toneladas de recursos básicos de la Tierra. Esto ya nos puede hacer pensar, ¿no? Pero bueno, también podemos pensar en esto. Fijaos, el PIB, considerando que el PIB de 1970 fuese 100, esto es un índice, cogemos un índice para entenderlo de una manera, decimos, bueno, ¿cuánto era el PIB de 1970? Y le ponemos 100, y así nos permite luego contarlo bien. Pues ahora, en 2020, estamos en 438, lo que os he dicho, casi 4,5, antes había redondeado. 2020 es 438. Si producíamos 100 anualmente en 1970, en 2020 producimos 438. Dentro de 25 años más, ¿no? En 2045, son 25 años más, produciremos anualmente 917. En 2070, 100 años más tarde, 1921. Habremos multiplicado prácticamente por 20 lo que se producía en 1970. Y 25 años más tarde, es decir, 125 años más tarde, de 1920, habremos multiplicado
por 40 la producción anual. Y claro, uno se pregunta, ¿cuántos años queremos que siga la humanidad aquí en la Tierra? Porque hay gente que te dice, yo cuando me muera da igual, ¿no? Algunos lo alargan a sus hijos y mis nietos, que son los que voy a conocer, luego ya me da igual. Pero la mayoría de la gente te dice, pues yo quiero que siempre, que todo lo que sea posible. ¿Y puede seguir creciendo la producción anual mundial eternamente? Algunos te dicen que sí, que vamos a poder hacerlo, pero de verdad parece complicado, ¿no? Si os habéis fijado antes, hemos dicho que el PIB mundial había crecido un 4,5 y que la utilización de estos productos minerales solo se había multiplicado un 3,5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos tenido un incremento de productividad. Con lo mismo podemos producir más, ¿correcto? Por lo tanto, no tenemos que multiplicar el uso de recursos por 4,5, lo tenemos que multiplicar solo por 3,5. Lo tenemos que multiplicar menos. Y los incrementos de productividad pueden ayudar a que no se incremente tanto el uso de recursos fósiles. Pero ¿tanto como para anularlo o tanto como para que no crezcan? Pues por ahora no lo hemos conseguido, porque estamos creciendo mucho más de lo que se necesitaría para que no utilizáramos más recursos fósiles. De hecho, en 100 años, haciendo el cálculo con el mismo crecimiento que estamos haciendo, el uso de recursos fósiles se va a multiplicar por 12. Antes era por 20. Los recursos fósiles se van a un 3,5 por 12, pero se multiplica por 12 la utilización anual de recursos fósiles. Y en 125 se multiplica por 22 la utilización anual. Es decir, lo que extraemos anualmente de recursos fósiles para poder mantener la producción que tenemos. Y insisto otra vez, ¿podemos mantener ese ritmo hasta el infinito? ¿Podemos estar extrayendo de la madre naturaleza recursos más y más cada año hasta cuándo? Esa sería la pregunta, ¿no? Y si podemos. Aquellos que afirman que no, que va a haber el crecimiento de la productividad, ¿no? El crecimiento de la tecnología va a hacer que no crezcan tanto y que llegue un momento que podamos crecer sin necesidad de nueva extracción, hablan de lo que se llama el desacoplamiento. Y el desacoplamiento lo que quiere decir es que yo puedo crecer sin necesidad de utilizar más recursos naturales. ¿Correcto? Y algunos te dicen, estamos observando en algunos países, sobre todo en los países de la OCDE, en los países más ricos, que crecen pero ya no utilizan más recursos naturales. Pero claro, esto tiene sus pegas a la hora de verlo. Primero, porque muchos de los recursos naturales que utilizamos nosotros no los producimos nosotros. Los produce otro país. Por lo tanto, claro, cuando yo contabilizo la extracción de productos naturales en España, no crece y nuestro PIB sí que crece. ¿Pero por qué? Y lo hemos visto ahora claramente. Si alguien no lo tenía claro, lo hemos visto ahora, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta que tenemos electricidad gracias a que traemos gas de otros países, ¿no? Más claro que lo hemos visto ahora no puede ser. Y cómo dependemos totalmente para mantener la calefacción aquí, para mantener la luz en nuestras casas, para mantener nuestro nivel de vida energético, pues de que haya otros países que nos vendan sus excedentes de gas. ¿Verdad que nos hemos dado cuenta? Si no éramos conscientes, ahora con toda esta situación mundial, bueno, pues nos hemos dado cuenta. Y además hay otra cuestión. Claro, los países de la OCDE parece que se desacoplan, pero su nivel de consumo es muy superior al nivel de consumo de la mayoría de los países. La media mundial diaria de consumo es de 29 kilos por persona. 29 kilos por persona es la media mundial diaria de utilización de estos recursos que hemos dicho que son vírgenes, ¿no? Sin embargo, en nuestros países, en los países de la OCDE, la media, que no todos estamos ahí, pero la media es de 46. Un 50% más que la media mundial.
Por lo tanto, lo del desacoplamiento parece que tampoco nos ajusta. Y sobre todo si vemos esta gráfica. Mirad, si veis esta gráfica, en la parte horizontal, está la riqueza del país, el Producto Interior Bruto por habitante. De manera que cuanto más a la derecha es un país más rico y cuanto más a la izquierda es un país más pobre. Y en el eje vertical está la utilización de energía. Y la utilización de energía se mide en toneladas de petróleo equivalente por habitante, de la utilización de petróleo por habitante. Petróleo equivalente por habitante, es como se mide la utilización de energía. Entonces, si os fijáis, primero, hay una relación directa. Los países que están más a la derecha, que son los que son más ricos, también están más arriba, ¿os fijáis? Y los países que están a la izquierda, que son los más pobres, también están más abajo. Y uno dice, ¿por qué están esos puntitos? Esos puntitos, cada puntito es un país. Según el color, es un continente. Es decir, lo verde es Asia, naranja es África, azul es Europa, ¿vale? El rojo es Estados Unidos, Canadá, es América, y el morado, que se ve menos, es Oceanía, ¿vale? Cada terreno. Y además, el diámetro de cada punto tiene que ver con la población, ¿vale? Los países que más población tienen un diámetro, no son un punto, son una circunferencia, no un círculo completo, y los países que tienen poca población son un puntito, porque está en porcentaje a la población. Bueno, fijaos, ¿no? ¿Dónde están Asia y África, que es donde concentra la mayoría de la población? Están ahí abajo, con un consumo muchísimo menor. Si Asia y África suben, ¿qué va a pasar con la energía que van a utilizar? Podéis imaginar cómo se va a multiplicar, ¿no? El país que más a la derecha tenéis, bueno, y que se ve más grande, es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que es un país que tiene 200 y pico millones de habitantes y que además tiene una renta per cápita muy elevada y tiene un consumo muy elevado. Al lado está Canadá, al lado está, un poquito más abajo está Australia. Los países europeos, como veis, estamos un poquito más centrados. Pero a lo que voy es, en la medida que haya crecimiento de todo eso que está en África y en Asia, no solo va a crecer su riqueza, va a crecer su utilización anual de energía. Con lo cual, las previsiones pueden llevarnos a que sea todavía la utilización mucho mayor de la que nosotros hemos calculado. Y si hay otro elemento que también influye mucho en esto, es el comercio internacional de mercancías. Cada vez tenemos un mayor comercio internacional de mercancías. El comercio anual de mercancías se ha multiplicado por 3 durante este siglo, desde principio de siglo. Se comercian ahora 3 veces más mercancías de las que se comerciaban a principio de este siglo. Y eso a pesar de la crisis, que bajó. ¿Vale? A pesar de la crisis que hizo que bajara ese comercio, a pesar de la pandemia que hizo que bajara también. Es decir, hubo 2 elementos que hizo. Sin embargo, tenemos 3 veces más comercio internacional y desde 1975 se ha multiplicado por 20 este comercio internacional. Y esto tiene un impacto ambiental importante. Ya lo transportes por barco o lo transportes de manera aérea, que son los principales, sobre todo cuando esto es intercontinental, que la mayoría es intercontinental. Se hacen grandes distancias para eso. Y no solo eso, sino que nuestro sector público hace grandes inversiones para facilitar ese comercio exterior. Y ahí tenéis las grandes inversiones en los puertos, en los aeropuertos, etcétera, para facilitar que las mercancías puedan ir de un lugar del mundo a otro. Pues bien, ¿es esto sostenible? Es la pregunta, ¿no? ¿Es esto sostenible? A mí me parece que no es sostenible, ¿no? Que no pienso, hay gente que te dice que dentro de 10 años esto ya va a estallar. Yo no sé si dentro de 10 años o cuánto, pero que esto no lo podemos mantener durante todo lo que quede de la historia de la humanidad, salvo que, como ponía hoy en el periódico, hay una especie de reloj. Hay una especie de reloj de cuándo vendrá el apocalipsis, y hoy he estado leyendo en el periódico que ese reloj del apocalipsis lo han puesto a 24 horas o a 12 horas, porque piensan que puede haber apocalipsis nuclear o algo así dentro de poco.
¿correcto? Pero quitando de estas ideas, la idea principal es cuánto tiempo podemos mantener este crecimiento que se va multiplicando, que va continuando, y cuánto tiempo podemos seguir explotando nuestra creación, nuestra tierra. Entonces, claro, ante esta situación, ¿qué hacemos? En este momento hay tres grandes opciones. Hay tres grandes opciones ante esta situación. Primera opción, mantenemos el sistema, no pasa nada. Esto es gente que es catastrofista, aquí no pasa nada. Vamos a tener avances tecnológicos lo suficiente buenos para que al final no tengamos que utilizar nuevos materiales. Vamos a poder hacerlo que con menos materiales vamos a conseguir lo mismo y además no tendremos que utilizar los nuevos, reciclaremos, etcétera, y los avances tecnológicos que estas personas llegan a afirmar que solo se han dado avances tecnológicos gracias al sistema economicista, al sistema capitalista, y te dicen antes no habían avances tecnológicos. Los avances tecnológicos solo se han dado cuando hay un interés pecuniario. Y esto a mí me lo han llegado a decir en una mesa como estoy así. Es que antes no han habido, en el resto de la humanidad, de la historia de la humanidad, no ha habido avances tecnológicos. Lo único que genera avances tecnológicos es el afán de lucro y el afán de grandes beneficios. Y te lo afirman así, te lo dicen así, sin empacho, y dicen es la única manera. Entonces, claro, te dicen, bueno, vamos a poder... Ese afán de lucro, ese afán de grandes beneficios, de enriquecerse, de maximizar beneficios, va a hacer que hayan avances tecnológicos y esos avances tecnológicos van a hacer que se reduzca la utilización de recursos, porque así van a ganar más dinero, porque cuando yo soy más productivo, utilizo menos recursos, tengo menos costes, gano más dinero. Por lo tanto, no hay que hacer nada, hay que dejar el sistema, porque es que van a aparecer esos avances. Y entonces hay una confianza total en ese Dios mercado, que si seguimos sus indicaciones nos va a llevar a esta mejora, y en esa tecnología que deriva de esa idea de que el beneficio, la búsqueda del beneficio, va a traer avances tecnológicos que reducirán nuestra utilización de recursos y que hará que estas predicciones agoreras nunca pasen y que podamos seguir creciendo eternamente. Hay gente que lo piensa así, ¿vale? Y que lo defiende y que te dice eso. Hay otros que te dicen, no, lo que tenemos que hacer es mantener el objetivo del sistema, hay que mantener. Quiero decir, las bases del economicismo son buenas. No puede haber una sociedad que funcione sin crecimiento económico, tenemos que ir a por el crecimiento económico. Las empresas, su objetivo principal es generar beneficios, tienen que generar beneficios, y además lo que tenemos que buscar en nuestra sociedad es que la gente cuanto más tenga mejor. Entonces tenemos que buscar el PIB y tenemos la racionalidad económica, lo que nos dice es que la gente está mejor si tiene más, y por lo tanto eso es bueno hacer eso para las personas. Y lo que dicen es, pero claro, como tenemos un problema de sostenibilidad y un problema de inclusión, hay gente que se queda a un lado y además vemos que esto no es sostenible, lo que tenemos que hacer es seguir este sistema, pero haciéndolo sostenible o sustentable, como dicen en Latinoamérica, e inclusivo. Entonces, vamos a darle esos apellidos y vamos a matizarlo, vamos a hacerlo, pero consiguiendo la sostenibilidad y la inclusividad. De hecho, bueno, en algunos documentos ya te lo dicen, es que además si lo intentamos hacer sostenible e inclusivo, eso va a generar más crecimiento. Por lo tanto, no solo es que lo tengamos que hacer, sino que la misma búsqueda de la sostenibilidad genera más crecimiento. Los textos, por ejemplo, de la economía circular, que es una cosa que está muy bien y que no deberíamos de haber dejado de hacer nunca, te dicen muchas veces, la economía circular va a generar nuevas oportunidades de negocio y va a generar más crecimiento. Por lo tanto, es buena porque también genera más crecimiento. Claro, al final, todo lo que son los ODS, lo que se está trabajando, va en esta línea. Mantenemos el paradigma, pero le ponemos unos matices. Le ponemos unos matices y esos matices intentan hacer lo mismo que estamos haciendo, pero de una manera sostenible e inclusiva. Y luego está la tercera línea de pensamiento. La tercera línea de pensamiento, que es la que voy a exponer aquí en los últimos minutos, ¿no? en los minutos que me quedan, que dice, no, lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma.
¿Por qué pensamos eso? Primero, porque pensamos que la primera no es realista, no está sucediendo. Llevamos mucho tiempo teniendo incrementos de productividad, claro que tenemos incrementos de productividad, pero como cada vez crecemos más, el crecimiento es mayor que los incrementos de productividad y seguimos gastando más recursos, seguimos teniendo los problemas ecológicos, etcétera, etcétera. Ya lo he resumido todo, no voy a entrar ahí. El segundo, pensamos que el segundo tampoco es factible. ¿Por qué? Porque al final, en nuestra vida, podemos conseguir varios objetivos al mismo tiempo, claro que sí. Siempre hay muchas veces que podemos conseguir varios objetivos al mismo tiempo y podemos conseguir el crecimiento, la sostenibilidad y la inclusividad al mismo tiempo. Hay veces que sí que se puede hacer. Igual que en nuestra vida podemos conseguir varias cosas al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nos planteamos ante un dilema moral o un dilema ético? ¿Qué pasa cuando decimos, vale, hasta ahora lo he podido, pero ahora tengo que elegir o crecimiento, o sostenibilidad, o inclusividad? Pues ¿qué pasa? Que depende de cuál sea mi prioridad, dejaré algo a un lado. ¿Me explico? Y entonces, cuando pasa ese dilema ético, ¿qué dejo a un lado? La inclusividad y la sostenibilidad, porque lo más importante que es el crecimiento económico. ¿Os suena esto con la crisis que estamos teniendo? ¿Os suena cuando hay gente que está diciendo ecología, pero ahora lo importante es crecer y entonces la ecología se queda a un lado? Por lo tanto, es importante cuál es la prioridad, porque la prioridad es la que marca el camino cuando hay un dilema ético, cuando tenemos objetivos que no podemos conseguir al mismo tiempo, en nuestra vida, en la sociedad y en cualquier momento que tenemos que coger decisiones, que tomar decisiones. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que cambiar el paradigma. ¿Y que hay que cambiar el paradigma en qué dirección? Pues decir, lo importante en economía, luego veremos cómo se concreta, pero ahora, lo importante en economía es que la prioridad no es tener más entre todos, sino es que todos tengan al menos lo suficiente, lo social, que todos tengan al menos lo suficiente y que lo tengamos hoy y que dentro de 300 años lo puedan tener también. Que estemos pensando también en nuestros descendientes. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, crecimiento económico, muy bien, al servicio de los otros objetivos. Lo tenemos que bajar. No es lo prioritario, lo bajamos. Habrá momentos en que necesitaremos crecimiento económico y habrá momentos en que no. Vamos a ver, ¿por qué? Porque no es la prioridad y, por lo tanto, tenemos que cambiar la estructura para que pueda funcionar la economía sin crecimiento económico, como ha pasado durante siglos y siglos en la historia de la humanidad, que la economía ha funcionado y los sitios han funcionado y no había crecimiento. El que se necesite para crecer y si no las cosas no funcionan es una cosa mucho más reciente. Es una cosa que empezó hace 2 siglos a plantearse así. Y todo esto nos hará cambiar la concepción de qué está bien y qué está mal en la economía, porque ahora lo que está bien es lo que nos lleva al crecimiento económico, a maximizar beneficios, a tener más bienestar. Eso es lo que está bien en economía y lo que está mal es todo lo que no nos lleve ahí. Pues vamos a cambiar esa concepción. Y vamos a entrar cómo hacer esto, ¿no? ¿Cómo concretamos esto? ¿Cómo concretamos ese cambio de paradigma que hablábamos en el título, ¿no? Economía y ecología hacia un paradigma integrador? ¿Cómo sería ese paradigma y qué características tendrían? Para ello necesitamos 2 cosas, cambio social y cambio personal. Ambas cosas tienen que ir conjuntamente, no pueden ir por separado. Esto es una de las cosas más chulas que más me ha gustado a mí de la Fratelli Tutti, ¿no? En la Fratelli Tutti hay muchas cosas muy bonitas, pero quizá para mí, desde mi punto de vista, y claro, cada uno tiramos para lo nuestro, es normal y es bueno, por eso hay riqueza en la sociedad, ¿no? Cada uno tiramos para lo nuestro, es esto, ¿no? No se puede dar cambio social sin cambio personal y viceversa. El cambio personal ayuda al cambio social y el cambio social ayuda al cambio personal. Las dos están interrelacionadas y tenemos que trabajarlas al mismo tiempo. No, pero hay gente que te dice, no, si no hay cambio personal no puede haber cambio social. Y otros te dicen, si no hay cambio social no puede haber cambio personal. No. Las 2 cosas tienen que ir en paralelo y tenemos que trabajarlas en paralelo. Y para hacer esa sociedad inclusiva y sostenible que buscamos, necesitamos ayudar, promover un cambio de estilo de vida, cambio personal, ¿no? Necesitamos cambiar la manera de entender la economía, ver que la economía se puede poner al servicio de otros objetivos,
no solo del objetivo de tener más. Hay otros objetivos en los que la economía se puede poner a su servicio. Y estas dos implican, evidentemente, alejarse del economicismo, cambiar la concepción economicista. No es suficiente decir somos economicistas inclusivos y excluyentes. Es incompatible, porque al final la prioridad siempre va a ser lo económico. Vamos a matizar estas cosas y vamos a entrar con un poquito más de detalle, ¿no?, en esa propuesta de ese paradigma integrador. Primero, tenemos que cambiar el objetivo. Vamos a buscar una economía, vamos a construir una economía poquito a poco, sin prisas, que diga, mira, lo que queremos no es tener siempre más y más. Lo que queremos es una sociedad donde hasta los que menos tienen tengan lo suficiente. De manera que cuando nosotros analicemos, cuando nosotros digamos la economía va bien, no es porque tenemos más entre todos, sino porque en nuestra sociedad hay menos gente que pasa necesidad. Mi padre me lo decía de pequeño, me decía, ahí hay un error, y él siempre me dice, no digas el error, yo lo digo. Me decía, Quique, en Europa está mejor que nosotros porque hay menos pobres. El error decía que era Europa, ¿no?, porque nosotros también somos Europa. Yo este error lo llevé hasta que empecé a tener amistades extranjeras y me decían, hablas de Europa como si España no estuviera en Europa, y entonces me di cuenta, ¿no? Pero bueno, era un poco la concepción ahí, que Europa era como otro sitio. Y decía, ¿están mejor? No me decía porque son más ricos o porque tienen más Producto Interior Bruto per cápita, me decía porque hay menos pobres, esa sociedad es mejor. Pues bien, esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que construir una economía que lo que busque no es que tengamos más entre todos, sino que, insisto, hasta el que menos tiene, tenga lo suficiente. Tenemos que ver cómo se hace, tenemos que trabajarlo. Y lo bueno no es que crezca el Producto Interior Bruto, que puede crecer, no es que... Lo bueno es cuando conseguimos que haya menos gente que pase necesidad y, por lo tanto, sea una sociedad más integradora, ¿no? Entonces, para eso necesitamos una sociedad que se centre en lo necesario y no en los deseos, porque el actual economicismo se centra en los deseos. Fijaos, en los grandes manuales que más se utilizan a nivel mundial de economía, cuando habla de qué es la economía, antes, cuando yo la estudiaba, decía cómo cubrir necesidades con unos recursos limitados. Ahora te dicen cómo cubrir deseos con unos recursos escasos. Ya no te hablan de necesidades, porque la idea es todo lo que yo deseo es una necesidad. Yo convierto mis deseos en mis necesidades. Yo soy el referente y las necesidades son subjetivas. Y esto, insisto, yo lo he debatido con gente, con catedráticos, y te dicen, no, perdona, es que las necesidades son subjetivas. Claro, si las necesidades son subjetivas, ¿quién marca lo que yo necesito? Yo. Y mi necesidad... Solo tengo un coche, pero pongo el ejemplo. Mi necesidad de un tercer coche, por poner, está al mismo nivel que tu necesidad de comer esta noche. Porque al final todos son necesidades, porque es subjetivo. Y entonces, claro, nos dicen, los recursos son escasos. ¿Por qué los recursos son escasos? Porque si basamos toda la economía en deseos, y los deseos son ilimitados, los recursos van a ser necesariamente escasos. Porque vamos a ver, los recursos en esta tierra no son escasos, son limitados. Limitados lo son. Pero escasos no, porque escasos depende de lo que queremos utilizar. ¿Me explico? Si nosotros queremos para cubrir deseos, claro que son escasos y van a serlo siempre. Pero si lo queremos para cubrir necesidades que pueden ser objetivables, ya no tienen por qué ser escasos, ¿no? A mí siempre me gusta remitir al Génesis, ¿no? La historieta del Génesis. Nos da un jardín del Edén para que comamos. Hay para todos y hay suficiente. ¿Cuál es el jardín del Edén? Nuestra tierra, ¿no? Si basamos la economía en necesidades, hay suficiente para todos. Son limitados y hay que cuidarlos, hay que cultivarlos, y son limitados, insisto, pero no tienen por qué ser escasos. Entonces pasamos de una sociedad explotadora a otra cuidadora. ¿Cuidadora cómo? Como le dijeron a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué le dijeron? Guardad y cultivad la tierra. ¿Cultivad qué quiere decir? Dar fruto, claro que sí, como un jardinero. ¿Qué jardinero no quiere que su jardín dé fruto abundante, dulce y bueno? Todo el mundo quiere sacar fruto, ¿no? Y que sus rosas sean... Pero, ¿cómo? Guardándolo, que se mantenga, ¿no? Quiero sacar fruto,
pero garantizando que voy a poder seguir sacando fruto en el futuro. Y eso es pasar de una sociedad explotadora a una sociedad cuidadora, que saca fruto, que produce, por supuesto, que tiene economía, pero lo hace cuidando y garantizando que el futuro va a seguir poder dándose. Y así el crecimiento económico pasa, ya no es lo principal, pasa a ser en segundo orden. Lo tendremos cuando lo necesitemos y cuando no. En cuanto a las empresas, pues vamos a cambiar también la idea de las empresas. Queremos... ¿Qué idea? Y hay muchas empresas que ya lo hacen. El beneficio no es el norte de su actuación, sino que el beneficio es la condición sine qua non para actuar. Vale, ayer estaba hablando con dos dentistas, una pareja de dentistas, y bueno, esto lo he hablado yo también en odontología, en mi universidad, hablando de ética de la odontología, he ido alguna vez a dar alguna sesión, y claro, comentaban un poco el modelo antiguo de dentista y el modelo actual, ¿no?, de empresa de dentista. Gente que era dentista, se ganaba la vida siendo dentista y tenía pacientes, se preocupaba por el paciente, le ofrecía, evidentemente recibían remuneración, vivían bien, ¿correcto? Nos interesa que la gente que hace cosas cualificadas y tal, nos interesa que todo el mundo viva bien, no solo los cualificados. Pero uno puede decir, oye, pues los cualificados le podemos pagar un poco más, ¿no? Porque han hecho más esfuerzo, porque están haciendo, perfecto, no hace falta que todos cobremos lo mismo, nos interesa que todo el mundo viva bien, vivían bien. Y de repente entran unas empresas que dicen, no, nuestro objetivo es sacar beneficio dando servicios. Y entonces, ¿qué hacemos? Como queremos maximizar beneficio, lo que hacemos es intentar colocar productos al cliente, porque ya no son pacientes, son clientes a los que les estamos vendiendo servicios. Y entonces vienen y nosotros les colocamos esos servicios. Y además, nuestros trabajadores no son médicos, son trabajadores que los contrato para que hagan lo que yo les digo y si no lo hacen, fuera. Y los chavales que salen de odontología y entran en una de estas empresas tienen verdaderos problemas éticos, porque se dan cuenta de que están haciendo cosas que no es lo que les han enseñado y que no es lo mejor para el cliente, porque es un cliente, ya no es un paciente. Ya no hay una relación, ¿no? O sea, lo digo simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es volver, ¿no?, a empresas en las que el beneficio sea una condición sine qua non para funcionar, pero no el objetivo principal. Porque los dentistas de antes tenían que sacar beneficios también, porque si no tenían que cerrar, ¿o no? Si no se ganaban la vida, cerraban. Si una empresa no tiene beneficios, ¿qué hace? Cerrar. Es que hay que tenerlos. Pero ¿cuál es mi prioridad? Y entonces esa prioridad se centra en tres grandes grupos, que es lo que se llama la función social de las empresas. ¿Cuáles son? Producir bienes y servicios útiles para la gente, ¿no? Producir bienes y servicios útiles, queremos empresas que produzcan bienes y servicios y eso está muy bien, tienen que haber empresas para eso. Generar puestos de trabajo y salarios dignos para sus miembros, ¿no? Puestos de trabajo que nos permitan trabajar en una empresa y que nos paguen un salario digno y que además nos permitan ser felices en nuestro trabajo, es decir, realizarnos como personas en nuestro trabajo y nos permitan colaborar a mejorar el entorno que tenemos gracias a nuestro trabajo, ¿no?, en nuestra empresa. Y luego, empresas que potencien el movimiento económico en la zona, ¿no?, en el entorno, que ayuden al desarrollo del entorno, que ayuden a que haya ese movimiento económico necesario en el sitio en el que estén. Pues bien, esto sería, estamos cambiando el modelo, estamos cambiando el paradigma, estamos diciendo, vamos a cambiar el orden, la prioridad es la función social, queremos empresas que cumplan la función social, tienen que ser rentables, lo sabemos, tendrán que serlo, pero eso es lo secundario, eso es lo necesario, la condición sine qua non para lo otro. En cuanto a la racionalidad de lo suficiente, pues vamos a cambiar la racionalidad economicista por la racionalidad de lo suficiente y decir, oiga, ¿qué es lo razonable para las personas? ¿Que cada vez quieran más? ¿Que estén siempre obsesionadas por querer y aun teniendo suficiente quieran ganar más y más, porque teniendo más, y que estén siempre viviendo como pobres porque están siempre pensando en que no gano lo suficiente, que tengo que ganar más, que tengo que incrementar mis ingresos, que vamos a ver qué voy a hacer, y tengan que concentrar toda su vida en lo económico? Como insisto, le pasa a la gente pobre, es una de las desgracias de la gente de pobre, o gente que lo que busque es obtener lo suficiente para vivir. Que diga, tengo que tener un trabajo, por supuesto. ¿Tienes que tener un salario? Por supuesto. ¿Tienes que ganarte la vida? Por supuesto. Todos tenemos que ganarnos la vida, claro que sí. ¿Y necesitamos lo suficiente? Por supuesto, claro que sí.
pero lo suficiente es decir, ¿qué necesito? Y me puedo conformar. Y cuando yo me puedo conformar, puedo realizar las energías que tengo que hacer para lo económico, las utilizo, por supuesto, y hay que hacerlo bien, ser competente en lo que haces, hacerlo bien, pero también puedo poner eso al servicio de mi vida, ¿no? Y puedo dedicar tiempo a otras cosas que también, además de mi trabajo, me hacen persona. Y no pensar el trabajo solo como una manera de ganar mucho dinero. Fijaos, hoy lo hablaba, hoy no, ¿ha sido hoy o ayer? No, fue ayer. Lo hablaba con unos médicos ayer, ¿no? Mirad, ¿sabéis cuáles son? Ahora que ha salido el MIR, ¿no? A propósito del MIR, ¿cuáles son las 2 especialidades que más se piden en el MIR? Pues fijaos, son dermatología y cirugía plástica. Es decir, los que están número 1, esas son las que buscan. Y entonces uno dice, ¿por qué buscan esas? ¿No? El médico, que en principio es una cosa vocacional, ¿no? Pensamos siempre como vocacional, curar a gente, el desafío de salvar vidas, ¿no? Una cosa tan bonita. Y yo pregunté, ¿por qué dermatología? Porque la cirugía plástica ya me lo imaginaba, evidentemente. ¿Y por qué dermatología? Y me dice, mira, porque dermatología se gana mucho dinero, no hacen guardias y es muy cómodo. Y se gana mucho dinero. Y cirugía plástica no hace falta que os diga. También pasa eso. Entonces, claro, hasta en profesiones que son muy vocacionales y que dices, lo bonito sería, oye, voy a ir a un sitio donde puedo curar gente, puedo innovar, los mejores que están buscando aquello en lo que ganan más dinero. Una concepción economicista de su vocación. Y hay mucha gente que cuando le hablas de la vocación, te dicen, ¿vocación? ¿Vocación? Yo lo que quiero es un trabajo para ganar dinero. Lo de la vocación ya es algo que luego ya me dedicaré, ¿no? Entonces, además de ser compatible, ¿no? Lo suficiente para vivir, con poner la economía al servicio de la vida, mi vocación, trabajo en algo porque me gusta y hago algo útil para los demás y estoy aportando algo positivo a la sociedad con mi competencia, con lo que soy competente, pues eso es compatible con el cuidado de la creación. Porque si yo lo que quiero es lo suficiente, ya no tengo que explotarla. Luego, además, potencia algunos de los valores que todos los psicólogos, si algunos sois lo sabéis, dicen que son mejores para la vida y que hacen a la gente más felices, ¿no? Que son el compartir, el altruismo, la gratuidad. Todos los estudios dicen que las personas que son egoístas, que solo piensan en sí, que están siempre, suelen ser menos felices, suelen tener una vida menos plena. Y que aquellas que llegan al compartir, al altruismo, a la gratuidad, tienen una vida mucho más plena, ¿no? Tienen unas relaciones más sanas, establecen su día a día de otra manera. Pues bien, la racionalidad de lo suficiente, plantearse lo económico desde lo suficiente, me facilita esto. Y además, claro, también me permite la mejora personal y social en otros campos. Me permite que yo pueda mejorar como persona en otros campos. Un tema que hemos hablado últimamente mucho, hoy mismo lo he hablado en la comida, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la competitividad, la fuerte competitividad. No voy a entrar aquí en la competitividad, en la última transparencia creo que digo algo, no voy a entrar, sí, ahora entraré un poquito, pero la competitividad de los chavales cuando tienen que hacer estudios, cuando tienen que estudiar, ¿no? Y resulta que pasan muchísimo tiempo para poder sacar 2 décimas más, porque de esas 2 décimas más puede depender su futuro. Tiempo que nosotros no pasábamos en eso. Yo era un empollón, quiero decir, a mí me gustaba sacar buenas notas y las sacaba, pero yo utilizaba tiempo para ir a los Boy Scouts, para estar en la parroquia en no sé qué, para hacer otras cosas que me ayudaban como persona, que me hacían crecer como persona. Y al mismo tiempo estudiaba, y estudiaba mucho, no os voy a decir que no estudiase, pero podía hacer otras cosas. Yo no necesitaba utilizar ese tiempo extra para sacar esa décima de más y sacrificarme todo para luego tener oportunidad de ir a un sitio donde gane mucho dinero, ¿no? Los sacrificios de antes. Por lo tanto, necesitamos, cuando vamos a por lo suficiente, podemos liberar ese tiempo para la mejora personal y social en otros campos. Y además nos permite descentrarnos, no estar centrados en nosotros mismos, cosa que nos pasa mucho. Dejar de estar centrados en nosotros mismos, ser capaces de escuchar lo que nos dice el Espíritu y sobre todo ser capaces de amar la incertidumbre.
Y esto es complicado, pero voy a las dos últimas porque estoy ya en tiempo casi de descuento, ¿no? Al final, lo que tenemos que hacer es modificar el espíritu que está detrás del economicismo. ¿Y cuál es el espíritu que está detrás del economicismo? El espíritu que está detrás del economicismo es la autorreferencia. Somos nosotros el referente de todo. Quiero incrementar mis bienestar, quiero incrementar mis beneficios, quiero cubrir más deseos, quiero sacar mejor nota, quiero triunfar, y siempre es el yo mime conmigo, el yo mime conmigo. Por lo tanto, el cambiar este nuevo paradigma, lo que nos está cambiando es de una economía del deseo a la necesidad. Es decir, no baso lo que quiero en los deseos, sino en lo que necesito. Lo que quiero desde el punto de vista económico. Cambiamos la sociedad del éxito, ¿no? Estamos en una sociedad del éxito. Todo el mundo quiere tener éxito, quiere triunfar, quiere sobresalir sobre los demás, quiere ser más, ¿no? Con todo lo que conlleva comparación con el otro, con todo lo que conlleva de autorreferencia, yo tengo que ser, tengo que medirme y tengo que ver si ella... ¿no? Ese olvidar también el que somos únicos, irrepetibles y que no hay nadie como nosotros. Necesito compararme con Isabel para decir que soy más que ella, ¿no? Y sentir que he triunfado y por lo tanto no aprecio su unicidad y lo que tiene de característico porque lo que quiero es yo ser más, ¿no? Toda esa sociedad del éxito la cambiamos por una sociedad del dar frutos, ¿no? Y decir, oiga, ¿yo qué quiero? ¿Dar éxito o tener fruto, o dar frutos? Ofrecer lo que yo hago a los demás, ofrecer lo que yo soy a los demás. Ganándome la vida, ¿correcto? Pero haciendo que mi competencia, lo que yo hago, sea útil para los demás. Y me relacione no para vencer, no para ganar, no para compararme, sino que me relacione para ofrecerle y recibir el regalo de su riqueza del otro, ¿no? Me relacione desde ahí. Y esto tiene que ver, ¿no?, con la búsqueda de la competitividad y la búsqueda de ser competente. La gente ahora busca la competitividad y te dicen, no, hay que enseñar a los chavales en ser competitivos. ¿Cómo que en ser competitivos? ¿A quién tienen que ganar? ¿Por qué tenemos que ganar a los otros? No hay que ganar a nadie. Cada uno tenemos lo nuestro. Por lo tanto, tenemos que pasar de educar en la competitividad a educar en la competencia. Lo que necesitamos es que seas competente, que hagas bien lo que hagas. Yo no quiero un médico competitivo, quiero un médico competente. Yo no quiero un banquero competitivo que quiera ser el mejor en lo suyo, quiero un banquero competente y que me ofrezca unos buenos productos y que me dé un buen servicio. ¿Me explico? Quiero gente competente y tenemos que apostar también por la sociedad de la competencia. Y entonces, de la competencia en este sentido, ¿no? La competencia que nos lleva a ser competentes, no a ser competitivos, que es diferente. Y luego de la sociedad autorreferencial a una sociedad basada en la relación, ¿no? De la sociedad del yo mime conmigo a la sociedad del nosotros. Todos somos nosotros. Yo soy persona en la medida que me relaciono con el otro. Y me relaciono ofreciendo, regalando la gratuidad de la que hablaba Benedicto XVI en Caritas in Veritate y recibiendo el regalo del otro. Y esto al final es cambiar el paradigma. Solo cambiando este paradigma podemos garantizar la sostenibilidad del sistema. Solo podemos hacerlo cambiando el paradigma desde mi punto de vista. Creo que tenemos una propuesta realista, complicada, difícil. Me vais a decir, eso es muy difícil, por supuesto, pero a mí siempre me gusta decir, y seguro que me lo habéis oído alguna vez, los que me habéis oído otras veces, que todo lo que vale la pena en la vida es difícil. Si es muy sencillo y no hay que hacer nada, normalmente no vale la pena. Y si encontráis algo que valga la pena de verdad y sea fácil y no haya que hacer esfuerzo o no haya que hacer nada, decídmelo y entonces yo no vuelvo a decir esto en una conferencia, ¿correcto? No lo digo más. Pero todo lo que vale la pena es difícil. Y no solo difícil, sino lento. Lento. Y ahí tenemos otra cosa, ¿no? Normalmente ¿cómo se llama? Los gurús te dicen hacia dónde va la sociedad y tenemos que adaptarnos hacia dónde vaya la sociedad, ¿no? Y vamos a ver hacia dónde va para adaptarnos. Yo siempre digo no. Lo que tenemos que decir es vamos a ver cómo está la sociedad ahora, hacer un análisis realista y decir hacia dónde queremos que vaya. ¿Me explico? Desde la realidad, claro que sí, porque si no es desde la realidad y lo que hay, lo he descrito, vamos a ver hacia dónde queremos que vaya. Porque cambiar la sociedad va a cambiar seguro.
Esto cambia constantemente, nosotros cambiamos constantemente, la sociedad también. Por lo tanto, lo que necesitamos saber es hacia dónde queremos que vaya, para intentar sumar y enfocar nuestra acción hacia ahí. Por lo tanto, necesitamos personas que digan, quiero mejorar esta sociedad, quiero apostar por un cambio de paradigma y que, bueno, cada uno con lo que puede hacer, pues vaya intentándolo hacer, vaya intentando dar pasos hacia ahí, ¿no? En su pequeña parcela, en su casa, con sus amigos, gente que intente transformar en esta dirección. Y he comprometido que era 1 hora. Víctor puede mirar el reloj, que me había dicho que me iba a controlar. Menos de 1 hora, ¿verdad? Un poquito menos. O por ahí, 1 minuto menos. 1 minuto menos, ¿vale? Y a mí me gusta cumplir con lo que prometo, por lo menos, bueno, siempre, ¿no? Pero especialmente en las conferencias, así que me pliego a las preguntas que queráis realizar. Espera. ¿Qué te refieres? ¿A qué clase de ejemplos te dé? Porque se me ocurren miles, pero... ¿Qué podemos hacer individualmente? Se ha oído. Es que se está grabando y así... No, pues eso, que si pudierais poner un ejemplo de qué podemos hacer nosotros como individuos y qué consecuencias generaría a nivel más global. El pequeño gesto individual de cada uno. Vale, gestos individuales hay muchos, ¿no? Hay tantos que... Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos que plantearnos... Yo hago muchas veces talleres con chavales en la universidad o con gente sobre qué necesito, ¿no? El plantearme qué necesito, qué deseo, qué parte de mí son necesidades, ¿no? Para saber, ¿no? Calibrar qué es lo que quiero o cuánto necesito realmente. ¿Vale? ¿Qué está en el campo de los deseos y qué está en el campo de las necesidades? Y también plantearse cómo estamos transformando con mucha frecuencia deseos en necesidades. ¿Hasta qué punto vamos transformando deseos en necesidades que nos hacen tener más necesidad de dinero que antes, ¿no? Y muchas veces, cuando ya se trabaja esto, intentamos que cambie, que haya gente que empiece a transformar antiguas necesidades en deseos, de manera que ya no lo sienta como que lo precisa y, por lo tanto, la cantidad de dinero que requiere es menor. Esto lleva a otras opciones habituales que ya están, pero que hay que hacer, ¿no? Consumo responsable, finanzas éticas, ¿no? ¿Dónde? ¿A quién le presto mi dinero? ¿Qué está haciendo el banco con mi dinero? ¿A quién estoy comprando? ¿A qué clases de empresas estoy comprando? Porque, claro, con frecuencia sucede que nosotros hacemos ganar dinero a empresas que están haciendo justo lo contrario de lo que nosotros querríamos. Están pagando bajos salarios, están haciendo o maltratando, entre comillas, a sus trabajadores o están haciendo un impacto medioambiental fuerte. Por lo tanto, ahí tenemos otra cosa, ¿no? ¿A quién le estoy yo comprando? Luego el tema de la competencia, creo que es importante. ¿Qué hago yo en mi trabajo? ¿Cómo me planteo mi trabajo? ¿Está siendo realmente un regalo para los demás? Además de que me gane la vida, insisto, que no es incompatible. No es incompatible trabajar a gusto, trabajar intentándolo hacer lo mejor posible con que te ganes la vida haciéndolo. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No sé, ¿te parece bien de ejemplos o te pongo más? Me parece, en verdad, que no tenemos esa información como consumidor de lo que has comentado. Yo no sé si la empresa a la que compro las manzanas, cómo trabaja con sus trabajadores, y me puedo imaginar, pero Sí, a veces no te... Sí, a veces no tenemos la información, pero a veces sí que hay cosas que podemos saber, cosas muy sencillas. Por ejemplo, yo prefiero una gasolinera que emplee a más empleados o que me tenga que poner yo la gasolina, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde compro los productos? ¿Alguien que me los trae y que está contaminando y que además, o prefiero comprarlo en el sitio que tengo abajo, que sea quien les... ¿Me explico? Hay algunas cosas que, coincidiendo contigo, en que algunas no tenemos información, hay otras que podemos tener
podemos intuir o podemos ver, ¿no? ¿Qué prefiero utilizar? El intercambio económico también puede ser una excusa para la relación, ¿no? Esto que hablábamos. Normalmente, históricamente, nos hemos relacionado en el intercambio económico. La relación con los demás tiene varios niveles. Hay niveles muy profundos de relación, ¿no? Con la gente que más quiero, hay niveles un poco menos profundos con los amigos, hay amistades que tengo por ahí, pero también hemos tenido históricamente un tipo de relación que estaba ligado a lo económico, ¿no? Iba al panadero y aunque nunca me iba de juerga con él y nada, pero le saludaba, buenos días, ¿qué tal? Y había ahí un tipo de relación que también es importante para la vida. ¿Estoy cuidando también ese tipo de relación o quiero en la economía simplemente pensar en mí mismo, sacar el mínimo precio y no me relaciono con nadie? Entonces, claro, vamos perdiendo la economía como una excusa para la relación. Y esto puede dar pistas a la hora de decir, sabiendo que no está toda la información. Hay una parte estructural que sería que tuviésemos esa información y que esa información fuese obligatoria. Bueno, que hay un montón de brazos levantados por ahí. Pasamos, voy a llevar yo el micrófono y así controlo un poquitín. Pero empiezo con una pregunta. Que es que llevo varios meses aquí pensándomela. El Producto Interior Bruto ya hemos visto para lo que indica, ¿no? ¿Hay algún otro indicador, digamos, fiable, digamos, consolidado, que nos dé pistas un poco de esta otra economía, digamos, que ponga, o sea, que nos esté dando información de que se están cuidando otros valores? Porque por ahí se leen cosas, pero me da la sensación de que ninguna triunfa, por así decirlo. Sí, hay otros indicadores. Se ha hecho un indicador de bienestar. En España tenemos el indicador de bienestar que hace FOESA. Hay indicadores de bienestar a nivel internacional. Tenemos el indicador el Better Life Index, el indicador de vida mejor que hace la OCDE. Tenemos algún otro indicador de PIB regulado con cuestiones de medio ambiente. Pero fíjate qué peculiar, ¿no? Los indicadores, mientras el PIB está armonizado a nivel mundial y más o menos se mide igual a nivel mundial, los indicadores que podríamos hablar de pobreza, que podrían ser los que nos ayudarían, cada país los hace de una manera. No hay un acuerdo sobre cómo hacer los indicadores de pobreza, ¿no? Lo cual también nos dice la importancia que tiene cada cosa. Al final yo busco un indicador y lo armonizo a nivel mundial de lo que me interesa. Entonces, ahí no tenemos ese indicador. Por lo tanto, no tenemos, aunque hay buenos estudios, aquí en España tenemos todos los informes FOESA que nos dan muy buenos estudios sobre qué está pasando con la gente más desfavorecida, no tenemos un indicador fuerte que nos compare, porque además tenemos los índices de pobreza humana que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también hace el índice de desarrollo humano, pero esos índices tampoco nos permiten comparar. Es decir, no tenemos en estos momentos una unidad de medida que esté en esta dimensión. Y bueno, yo creo que es también una de las cosas que deberíamos hacer a nivel societario, ¿no? Porque también nos interesa medir esta cuestión. Gracias. Ha sido una conferencia excelente y además con un diferente tono, diferente planteamiento de muchas veces que oímos cosas sobre el consumismo. ¿Se oye? Ya. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nada, agradecerte esa conferencia, o agradecerle esa conferencia, porque la verdad ha sido un planteamiento diferente a lo que oís por ahí. Pero yo quería recordar un poco que cuando dijo que la tecnología no hace tanto, o bueno, por lo menos lo entendí así, porque la tecnología hizo mucho y además el reciclaje del material que se usa se está produciendo por necesidad. Quiero decir que efectivamente la sociedad está concienciada de alguna forma. Tenemos un montón de contenedores para eso, quiero decir, dentro de ciertas sociedades. Muchas otras no lo hacen, pero lo que sí es cierto, y no debíamos olvidar, de que nosotros, por ejemplo, en España, la energía, 30% se produce de la electricidad gracias a la tecnología de las eólicas y del sol. Con lo cual, con el tiempo y la fusión nuclear también, al fin y al cabo, es tecnología. Quiero decir, el conocimiento humano
es capaz y ha sido capaz hasta ahora de que yo recuerdo que en el año 60 la población mundial era 2.000 millones y ahora somos 8.000 millones. Y siguen muchas zonas de la tierra sin cultivar siquiera. Hay producción agraria, entonces hay una contradicción en eso, me refería. Mira, yo quizá no me he explicado bien cuando he hablado de la tecnología. Lo que quería decir era 2 o 3 cuestiones principales. La primera, que ha habido avances tecnológicos antes de la revolución industrial. Es decir, no podemos pensar que solo ha habido avances tecnológicos a partir de la revolución industrial. Ha habido muchos avances. Segunda, los avances tecnológicos no solo derivan del afán de lucro. Hay mucha gente que hace investigación, que conozco yo, y que no lo hace para ganar más dinero, lo hace porque cree que está haciendo algo bueno, ¿no? Que está haciendo algo que mejora. Tercera cuestión, evidentemente la tecnología no es mala, es buena si se utiliza bien, por supuesto, y nos permite avances. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué está pasando? Que hemos tenido avances tecnológicos, tenemos más parte renovable, pero si el crecimiento económico es a un ritmo superior que el avance de la tecnología, seguimos necesitando más recursos. Aunque incrementemos la productividad y tengamos nuevas tecnologías, seguimos utilizando más recursos que antes. No lo multiplicamos por lo mismo, porque hemos tenido precisamente esos avances tecnológicos y eso nos lo permiten, pero sí que lo estamos multiplicando y se está incrementando. A eso es a lo que me refería yo. Por lo tanto, no es no a la tecnología, sino que no podemos pensar que solo la tecnología lo soluciona. Yo recuerdo en un ciclo de conferencias que fui, siglo XXI, y que estaban afirmando, había hasta un premio Nobel allí, afirmando lo mismo que se afirmaba en el siglo XIX, que gracias a las mejoras de las tecnologías se iba a acabar con el hambre en el mundo. Entonces dices, oiga, ¿ha habido avances de tecnologías agrícolas desde el siglo XIX ahora? ¿Ha habido o no ha habido? Muchísimos, ¿no? ¿Se ha incrementado la productividad? Muchísimo. ¿Y se ha solucionado el hambre en el mundo? No. ¿Por qué? Porque la tecnología no soluciona las cosas, sino cómo la utilizamos. Por lo tanto, la tecnología no estoy diciendo que sea mala, ni que no nos ayude, pero si no va acompañado de una utilización y de una priorización de otras cosas, tenemos la tecnología, pero no soluciona el problema, porque el problema no se soluciona del hambre en el mundo, no se soluciona con una tecnología. Se soluciona con cuestiones políticas, sociales, con manera de organizar y con priorizar, que las sociedades prioricemos otra cosa y no solo el incremento del PIB. ¿Me explico ahí? Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis todos bien? Bueno, muchas gracias por la conferencia, es muy clara, muy articulada y ya de primeras estoy totalmente de acuerdo con el modelo integrador que tú planteas al final. Al menos en lo personal es un planteamiento de vida con el que me identifico, ¿no? A partir de ahí, algunas preguntas. Tenía varias preguntas, pero por respeto a los demás que quieren preguntar me voy a centrar en una sola. En el modelo del ecosistema humano, tú sabes perfectamente que hay 4 variables: la tecnología, la organización, los recursos y la población. Tú has hablado de la tecnología. La tecnología no es capaz de, desde tu punto de vista, de suplir la insuficiencia de recursos. Es más, la tecnología puede ahondar en la reducción de recursos porque permite llegar a recursos que antes no llegábamos, como por ejemplo ocurre con el petróleo. La organización pues, es más bien, entiendo, dentro de esas 4 variables la que tú propones, que es el cambio social, cambio ético, cambios políticos, evidentemente, porque al final todo esto deriva en leyes o en formas. De la que no has hablado es de la 4ª variable, que es la población, porque al fin y al cabo todo este éxito economicista o del crecimiento lo que ha llevado es a un crecimiento de población que sigue creciendo, aunque parece que hacia 2060 más bien cambia la tendencia. Y ahí, respecto a la población, bueno, pues que sabemos que medidas pronatalistas o medidas antinatalistas, es decir, al fin y al cabo cuando jugamos con la población eso tiene consecuencias inesperadas, lo hemos visto en China. Me gustaría ver un poco cuál es tu planteamiento sobre el tema de la población.
Bueno, fíjate, lo que dicen no soy demógrafo, he oído a algunos hablar, no soy demógrafo, así que tampoco puedo darte una gran contestación muy formalizada en eso, pero sí que es verdad que el hecho del incremento de la población mundial se ha dado sobre todo por la lucha contra las enfermedades y porque se ha alargado el periodo de vida, la esperanza de vida es muy superior y aunque nace mucha menos personas, al vivir más tiempo, pues nos vamos acumulando y cada vez somos una cantidad muy superior. Las previsiones dicen que al 2050 más o menos se va a estancar la población mundial, creo que en 1.000 millones más que ahora, creo recordar que era. Entonces, bueno, ahí no sé exactamente qué es lo que quiere. Eso es las previsiones y eso es lo que de alguna manera se ve. Si nosotros centramos en este nuevo modelo, si consiguiéramos o si de alguna manera convenciésemos o seduciésemos, ¿no? Porque es lo que ha hecho el economicismo, lo que hace es seducir a las personas. Las seduce, le dice, mira, tú puedes conseguir todos los deseos. Si tienes más, todos tus deseos se van a hacer realidad. Y puede ser porque el crecimiento económico y si tienes más dinero puedes tener deseos. Y entonces aparece todo el deseo mimético, toda una cuestión de deseo mimético, de consumo posicional y tal. Si conseguimos que hay más personas que se den cuenta de que basarse en las necesidades, es decir, lo económico lo tengo que poner al servicio de lo que necesito, de alguna cosa que quiero y que deseo, pero que no me hace falta estar deseando, sino que puedo centrarme en otras cosas, no vamos a tener problema con esa cantidad de población y con los recursos que hay en el mundo. Pero claro, aunque la población no crezca, si cada vez queremos más deseos tenemos que atender, ahí no va a haber nada. Por lo tanto, ahí estaba el cambio personal que comentaba, ¿no? Esa seducción, seducir a las personas para que se den cuenta, ¿no? Para que de alguna manera digan, voy a cambiar, ¿no? No necesito tener más para estar mejor. Puedo estar muy bien teniendo lo suficiente. ¿Y qué es lo suficiente? Ahí también tendremos que trabajar, ¿no? Ahí también tendremos que trabajar y verlo. No estoy seguro si era eso lo que esperabas, no estoy seguro, pero... Yo, a mí me da igual. Nada, bueno, por la conferencia. Luego quería hacer dos preguntas, aunque breves. ¿Así? Vale. Por una parte, oyéndote entiendo, entra dentro de un poco de lo que da la síntesis que defendía Scholz de la economía social de mercado. Esa síntesis entre las economías que ponen el acento en el mercado, los que la ponen en el Estado, pues de alguna forma esa economía social de mercado de una forma transversal pues podía hacer esa función que determinabas. Aquí hay dos cosas que son las que te quiero plantear, que es por una parte el tema del mantenimiento del empleo, que es una cosa que a partir de la crisis de los 70 se estableció como una brecha que se establecía en esa economía social de mercado y sobre todo que su sostenibilidad en relación con el crecimiento económico, porque en principio se supone que si no hay un 1,5 o 2% de crecimiento económico no se mantiene el empleo, por lo menos tal y como está configurado. Y por otra parte, en el tema de producción energética, es verdad que Europa, yo creo que, y allí están los estados haciendo un gran esfuerzo y ya se ha comentado el tema de las energías renovables y en el tema de la economía circular, la economía verde. Pero, por ejemplo, queda
fuera de Europa, mucho y yo creo que es el gran reto también, cómo asociar a otras potencias como Estados Unidos, como China, como la India, que están llevando a cabo un crecimiento económico muy potente, y ahí no entra para nada esa limitación en cuanto a la producción energética entre sus planteamientos. Vale, yo creo que aquí hay varias cuestiones. La primera, cuando hablamos de economía social de mercado y comunismo, sociedades liberales, yo creo que estamos en una dimensión del siglo XX, ¿correcto? Que nos hemos quedado en categorías del siglo XX. De hecho, hay países que han superado esas categorías, ¿no? Tienes el capitalismo, el socialismo capitalista, ¿no?, que hace China y que ha intentado superar. Si ves un poco que dice, no, aquí no. Aquí lo interesante es que tenemos que garantizar a la población más bienestar. Economicismo. Que lo importante es que haya más crecimiento. Economicismo. Y nosotros lo hacemos mejor que los países occidentales, porque nosotros conseguimos mucho más crecimiento, más sostenido, y conseguimos que haya más para nuestras personas. Que al final sacrificamos y hay un 1% que lo tenemos que meter en la cárcel, en centros de reeducación y tal, bueno, pues eso es un problema menor, porque al final estamos consiguiendo el objetivo general. ¿Me explico? Por lo tanto, yo creo que si nos quedamos en las categorías de economía social de mercado, todas esas categorías que en el siglo XX nos han sido las que han primado, estamos perdiendo un poco el foco. Esa es la impresión que tengo yo, que estamos perdiendo el foco de hacia dónde queremos avanzar, porque, insisto, salen nuevas categorías, como está haciendo China ahora, y está exportando a muchos países, sobre todo en África, y les está diciendo nuestro modelo es mejor, que dice nosotros conseguimos más avance tecnológico, conseguimos más artículos en revistas internacionales, logramos más crecimiento económico, etcétera, con otro sistema distinto, y ese sistema funciona muy bien. En cuanto al mantenimiento del empleo y el crecimiento económico, es verdad que nosotros tenemos un sistema que para que haya crecimiento del empleo tiene que haber crecimiento económico. ¿Por qué? Porque esto está enmarcado en un sistema en el que si no hay crecimiento económico no funciona la economía. ¿Por qué? Porque como buscamos crecimiento económico necesitamos que aquellos que quieran crecer se endeuden. Cuando yo me endeudo, para poder crecer, dependo de crecer para poder devolver la deuda. Si en un determinado momento se para el crecimiento, no puedo devolver la deuda y todo se viene abajo. Y eso no nos pasa solo a los privados, también le pasa al Estado. El Estado tiene un alto endeudamiento y para conseguir recaudar los impuestos que tiene que recaudar, tiene que seguir promocionando el crecimiento. Por lo tanto, entramos en una rueda en la que esto no puede parar. Un compañero mío dice que es como una bicicleta. Si vas en marcha, funciona, pero si te paras y no pones los pies, te caes, ¿no? Entonces, ahí entra también el empleo. Solo podemos crear empleo en una situación en la que se busca maximizar beneficios y en la que un empleado me trae no solo disgustos o me puede traer disgustos, sino que además me trae unos impuestos que la máquina no me pone y que además me va a costar más caro que comprar una máquina, yo prefiero quedarse que sin empleo. Y si además tengo una población que le da igual al final hacerle el trabajo que antes hacíamos nosotros y entonces yo le vendo los muebles y se los montan ellos, se ponen ellos la gasolina, no lo tengo que hacer yo, se transportan las cosas, antes lo hacía yo y necesitaba gente para hacerlo y ahora consigo que la gente se lo haga ella sola, pues mira, mucho mejor, se lo pongo más barato, que es lo que quieren, pero yo saco más beneficios porque me ahorro empleos y bueno, hay menos empleos. No, a mí no me afecta porque yo tengo beneficios, a la sociedad sí, ¿no? Y entonces, claro, si hay ese cambio de mentalidad, diríamos, ¿podríamos medir las empresas según la cantidad de empleo que generan y el sector en el que están? Y que pudiera ser esa una opción de compra y nosotros comprásemos en aquellas que generan más empleo, por ejemplo, pues podría hacerse, ¿no? No es tan complicado. Y bueno, y en cuanto a la producción energética, volvemos a lo mismo. Las energías renovables están muy bien, pero no aguantan. Quiero decir, hay un día sin viento, sin sol y tal, y no van. Necesitamos una energía que sea constante. Todos los expertos te lo dicen, está muy bien, nos suple una parte, pero no podemos basar todo el sistema energético solo en energías renovables. ¿Por qué? Porque fallan, porque si no hay viento, no hay energía renovable y te puedes pasar una semana sin viento. Y si te pasas una semana sin viento y ya no hay, se queda todo sin funcionar. Por lo tanto, claro, tenemos que ir a opciones de buscar otras energías, etcétera, o tenemos que ir a modelos en los que gastemos menos energía, en los que podamos montar y tener una vida buena gastando menos energía. Pues a lo mejor tenemos que hacer una combinación de ambas, ¿no? Y tenemos que ir buscando todo, no es una cosa u otra. Entonces, claro, hay que
imaginarse pensando también de otra manera la misma realidad y decir, está bien las energías renovables, por supuesto, pero no, en estos momentos no son sostenibles, no podemos basarlo solo en eso. Pero es que podemos vivir bien utilizando menos energía. A lo mejor sí, cuando yo era pequeño en una casa había un enchufe, por habitación como mucho, ¿lo recordáis? Y yo no tengo sensación de vivir mal, yo vivía bien, yo fui feliz en la infancia y vivía bien. ¿Me explico? Ahora, ¿cuántos enchufes necesitamos? Los chavales, para hacer lo mismo que hacía yo, ¿cuánta energía necesitan la gente joven? Mis alumnos de primero de carrera, ¿cuánta energía necesitan para hacer lo mismo que hacía yo, estudiar una carrera? Pensadlo, muchísima más. ¿Es esto razonable? ¿O podemos montarlo utilizando menos energía? Ahí es donde tenemos que pensar también. Sí, yo quería, en primer lugar, darte las gracias por la conferencia y anticipo que comparto el contenido, ¿no? Pero claro, yo creo que todos nos iríamos con la pregunta, ¿y cómo se hace esto posible? Y entonces por ahí va un poco mi pregunta, que la formularía de dos maneras, sería, ¿cuáles serían las condiciones de contorno que permitirían ese cambio personal y ese cambio social para pasar de un paradigma a otro? Si habéis pensado en fases, en transiciones que puedan ir permitiendo cambiar de paradigma, ¿no? Teniendo en cuenta esa doble dimensión que has dicho, la dimensión personal y la dimensión social. Y también en la misma línea, y por poner ejemplos, ¿puedes citarnos algún líder político, social, que vaya asumiendo y que haya dicho que hay que ir hacia esto? ¿Tú vas observando algún líder que vaya en esa línea? Vale, vamos a ver. ¿Cómo se hace posible, no? Esta es la pregunta del millón. Yo primero ahí siempre digo lo siguiente. Yo vivo en un pueblo que tiene 8.000 habitantes, ¿correcto? En una provincia que tiene 2 millones de habitantes, más o menos, una comunidad autónoma de 4, en un país de 40 y pico millones de habitantes y en un mundo que tiene 7.000 millones de personas. ¿Me explico? Cuando yo lo veo así, me veo pequeñito. Y yo creo que todos somos muy pequeñitos. Entonces, ¿podemos nosotros cambiar o hacer posible todo el cambio? No. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No? Yo con el tiempo digo, yo lo que puedo hacer es ponerme en el grupo de personas que hacen que cada momento de la historia no sea terrible. ¿Me explico? No esté dominado por el odio, por el egoísmo, por no sé qué, ¿no? Con ese grupo de personas que en todo momento de la historia han hecho que su entorno fuera mejor que si no estuvieran ellos. ¿Me explico? Esto es lo primero, ¿no? Y ahí es donde puedo ponerme yo. Y ahí es donde voy a intentar, sin aspirar a más. ¿Correcto? Yo creo que eso ya es positivo. Te digo esto para ahora contestar el cómo se hace posible. ¿Me explico? ¿Cómo se hace posible? Entonces, tú me dices, ¿hemos estudiado las condiciones del entorno, las fases, transiciones? Así de esa manera, no. ¿Correcto? Pero sí que hay propuestas. Yo, por ejemplo, ahora he traído aquí algún ejemplar de mi libro Una economía para la esperanza, donde hay propuestas. Un plan de hay que poner primero esta propuesta, no, propuestas que van conjuntamente y que nosotros lo que tenemos que hacer es decir, ¿en qué ámbito me muevo yo? ¿Y cómo voy haciendo eso posible? ¿Y cómo voy yo avanzando ahí? ¿Y cómo voy consiguiendo que esto se mueva para que luego haya políticos que lo lleven a la realidad? Ahora iremos a lo de los políticos. ¿Me explico? Entonces, sí que hay propuestas y hay gente que las va llevando y eso hace cambio social. Por ponerte un ejemplo, cuando yo empezaba a explicar la banca ética y el consumo responsable a principios de este siglo, la gente me miraba y decía, ¿consumo responsable? ¿Banca ética? ¿Sabes? Era como algo... Ahora en estos momentos dices banca ética y la gente sabe lo que hay. Hay mucha gente, ha subido el porcentaje de personas que tiene sus cuentas en banca ética. Consumo responsable, los estudiosos del marketing ya saben que tienen un 15, un 20% de población que hace consumo responsable o que tiene planteamientos en ese sentido.
Por lo tanto, el cambio, ha habido gente que ha dicho, quiero enfocarlo para aquí, y se va enfocando. Pues ahí es donde tenemos que hacer poquito a poco, ¿no? Y ir viendo, ¿qué puedo hacer yo? Y dentro de las propuestas que hay, ¿en cuál puedo intervenir yo? ¿En cuál puedo? Y tenemos muchas, ¿no? Para colegios, ¿no? Ayudar a colegios a introducirlo, dinámicas de cómo a los chavales podemos hacerlo o cómo podemos hacerlo en colectivos de gente ya de edad adulta, etcétera, etcétera. Y cuando me dices de políticos, yo en estos momentos, no, bueno, es que el panorama político es lo que hay, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, vemos una polarización impresionante donde la competitividad lo único que es ganar al otro, oponerme por oponerme, lo que dice el otro yo voy a decir lo contrario, y donde además la categoría de la oposición y del debate competitivo es tal que al final, como no sé hacer otra cosa, insulto al otro. Y digo que es que el otro es penoso, es deplorable y que el otro ha hecho no sé qué y que no podemos darle crédito, o no. Así dicho, muy sencillo. Dicho esto, os he de comentar, no sé, voy ya que me has preguntado, yo el sábado voy a hablar una cosa parecida a la de hoy, a un partido político que se llama Por un Mundo Más Justo, lo cual a mí me parece un nombre horroroso para un partido político, pero existe, ¿correcto? A lo mejor algunos sois de ese partido, no os lo toméis a mal, pero voy a dar una conferencia. Y bueno, se puede coger, si entráis en mi blog, podéis entrar el sábado, aunque contaré muchas cosas que ya he contado aquí. El planteamiento es distinto y sí que están intentando hacer eso. Yo he ido a veces a partidos políticos con algunas propuestas de estas, ¿vale? Gente que me ha llamado de partidos políticos a hablar a cursos o a hablar a sesiones que tenían donde había gente del partido. Y yo he propuesto cosas de estas. Dicho esto, ahora en estos momentos no veo a nadie que esté por esta línea. Todavía están con mucha frecuencia en privado sí, público no, público sí, privado no. Yo creo que todavía están en categorías del siglo XX, hablando en categorías del siglo XX con modelos del siglo XX y muchas veces no se ha superado. Pero bueno, vamos a ver, si fuera después de la del sábado, a lo mejor os decía algo más, pero... A nivel mundial, los ODS van en el camino del camino intermedio que os he dicho, pero ya están muy politizados y ya hay partidos que dicen no queremos eso porque lo están defendiendo los otros y entonces no les parece. Va en el camino, para mí es totalmente insuficiente y se está quedando en otra vez la prioridad en lo mismo, pero bueno, mejor es eso que la primera postura de las tres que he dicho. Y luego el Papa Francisco sí que está haciendo una apuesta fuerte que viene también de Benedicto XVI. Benedicto XVI fue el que empezó de una manera fuerte a hablar de estas cosas y a decir necesitamos economistas y necesitamos políticos y tal que apuesten por otra manera, por introducir la gratuidad. Es decir, los anteriores también lo habían hecho, pero de una manera tan concreta, ¿vale? Es Benedicto XVI el que empieza y Juan Pablo... Ay, perdón, como estaba pensando en los anteriores me he confundido. Y Francisco ha seguido la línea ahí. Hay dos preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? Vale, pues terminaremos con estas dos preguntas. Gracias. Yo voy a un poco lo que me han ido sugiriendo las cosas que has planteado, ¿no? Mientras iba a la charla. Lo primero he pensado en que esta dimensión economicista en la que vivimos no deja de ser un ámbito humano, ¿no? Es decir, algo que necesitamos como seres humanos, el resto de las especies no lo necesitan. Y estamos en un planeta que nos da los recursos gratuitamente y que no nos cobra por ellos. No podríamos ser economicistas y dejar de beber agua todos los días. Necesitamos beber agua y el agua nos la da el planeta gratuitamente y no nos cobra nada ninguno. Y el aire tampoco. Entonces, se produce un adueñamiento del planeta y de sus recursos por parte de este pensamiento economicista, claramente. Y yo he estado todo el rato pensando en la Tierra como una persona jurídica. Ha sido lo primero que me ha venido. Segundo, lo que tú has todo planteado me ha recordado un poco mucho la sobriedad feliz de la que hablaba Pierre Rabhi en Francia, ¿no? Y me parece que tu análisis ha sido muy brillante, sobre todo por el tema de las necesidades, ¿no? Y me ha parecido que quizá le faltaba reivindicar esa función de la realización personal, ¿no? Como algo muy importante. Es decir, quizá desde el punto de vista de la cultura occidental podemos hablar de esa realidad del deseo desde el psicoanálisis y muchas cosas, pero por ejemplo en las culturas orientales y viniendo desde el budismo, por ejemplo, tenemos esa idea de que los pensamientos y los sentimientos humanos son ilimitados, ¿no?
y que solo a través de ese camino que a veces nos puede proporcionar la búsqueda de la realización personal, ¿no? La autorrealización nos puede ayudar a encontrar otra forma de caminar, ¿no? Eso me ha parecido que podría ser una buena cosa. Y como tercera reflexión, y paso rápidamente el micrófono, es ¿qué te parece Christian Felber, por ejemplo? Ahora no se habla mucho de la economía del bien común, es de ese balance social que tienen las empresas, pero a mí me parece que ha sido un aporte muy importante desde el punto de vista teórico. Gracias. Muy sencillo, voy a intentar ser muy rápido. El ámbito humano está claro, la economía habla sobre, por eso es una ciencia social, ¿no? Porque se habla sobre comportamientos humanos. Y bueno, pues sí que estamos realizando un adueñamiento del planeta, sobre todo en clave explotadora. El problema no es que lo utilicemos, el problema es que lo explotemos, porque si lo cuidáramos y lo utilizáramos para fructificar y para ser mejor, con ese espíritu de cuidado, cambiaría. En cuanto a Christian Felber, pues sí, Christian Felber parte de haber escuchado a Zamagni, de la economía civil italiano, con lo que nosotros tenemos relación, y hace una cosa pues que está en la línea. Él se ha centrado en las empresas y está haciendo una cuestión que está en la línea. No somos los únicos, hay bastantes personas o movimientos que están yendo en esa dirección, cada uno con sus matices, y yo creo que eso es bueno, enriquece y que van... Bueno, pues cada uno con sus peculiaridades, bien. Y cuando hablas de realización personal, sí, realmente la economía es una parte, es un aspecto de las personas y es un aspecto que le ayuda a realizarse como persona, ¿no? Entonces, uno de los problemas rápidamente que tenemos y que yo he apuntado, pero que no está ahí, es que antes nos caracterizábamos como personas por lo que hacíamos y por cómo colaborábamos nosotros en la sociedad. Yo soy maestro, soy carpintero, soy albañil, la gente estaba orgullosa, soy tornero, ¿no? Eran algo que era lo que yo estaba aportando y con lo que me ganaba la vida. Y eso a mí me hacía sentirme orgulloso de que estaba aportando algo a la sociedad y me estaba ganando la vida con mi propia vocación. Hoy en día, ¿de ¿qué es lo importante? No lo que hago, sino lo que consumo, lo que compro, el nivel económico que tengo. Es decir, hemos pasado a la referencia social, de prestigio social, pasa de ser lo que yo aporto, lo que soy, lo competente que soy, lo que estoy haciendo por los demás, y eso me conforma como persona, a lo que tengo. Y lo que tengo parece que es lo que me conforma. Y claro, eso no me ayuda a la realización. Porque al final todos tenemos un anhelo infinito en la vida, ¿no? Un anhelo infinito, y ese anhelo infinito no lo podemos cubrir con cosas finitas. Y los bienes, las experiencias y los servicios son cosas finitas. Las cosas finitas nos sirven para cubrir anhelos finitos. Yo tengo que comer, necesito comida y como. Y ya está. Y ya he dejado de tener hambre, ¿me explico? Algo finito que cubre algo finito, pero mi anhelo infinito de ser, de tener una voluntad, de tener un sentido de la vida, de realizarme como persona, no lo puedo cubrir con bienes finitos. Y esto es lo que nos dice el economicismo. Nos seduce diciéndonos, no, eso lo vas a cubrir con cosas finitas. Y ahí es donde no nos damos cuenta y caemos sin querer en que, claro, quiero tener más bienestar porque bienestar es lo que me hace. Y eso es imposible. Con respecto a sobre todo lo del crecimiento y demás, hay que tener en cuenta, yo creo que esto hay que decirlo, porque es que los 200 años que bien has dicho que ha habido crecimiento, que se han basado básicamente en los combustibles fósiles que ya hay científicos que están diciendo que se están agotando y por lo tanto, bueno, el crecimiento del precio va a costar más extraerlos, etcétera. Va a ser imposible, claro. Luego dicen, hay que hacer una transformación a la economía verde y eso es poner energía verde, que es eólica. Bueno, ahora estamos sufriendo y eso es igual de extractivo. Si se monta desde la perspectiva capitalista, es igual de extractivo que los combustibles fósiles. Porque, bueno, hay pueblos en Aragón, ahora estamos sufriendo y en el resto de Estado, estamos sufriendo la posible proyección de cientos de parques eólicos que van a ser un desastre. Bueno, ayer ya permitieron desde el Congreso pues que sin necesidad de siquiera un estudio de impacto ambiental se puedan poner, ¿no? Hoy termina el plazo para aceptar o no los proyectos que ya se venían haciendo. O sea, es igual de extractivo. Pero claro, todo viene con la mentalidad del crecimiento, el crecimiento y el crecimiento. Pero es que resulta que todas esas energías renovables se sacan con energías no renovables. Eso hay que tenerlo en cuenta también.
Es que y después ya no es solamente cómo se extrae y cómo sacamos la energía, es qué vamos a hacer luego con todo eso. La energía nuclear tampoco es la solución, también se está agotando. El uranio es un combustible no, pero es un mineral, también hay que extraerlo. ¿Qué hacemos luego con los desechos? Hay aerogeneradores o hay placas que ya están terminando su periodo útil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos dentro de 30, 40 años, que es la vida media de los aerogeneradores? Vamos a poner 50. ¿Qué vamos a hacer dentro de unos años con eso? Claro, la teoría del producir, usar y tirar a la economía circular, pero es que, claro, no estamos planteando ese problema en las energías renovables. Y, por otro lado, las energías renovables no van a suplir la necesidad de energía al 100%. La energía eléctrica, que es lo que producen las renovables, es un mínimo de toda la energía que usamos. Todas esas cosas yo creo que hay que ir ya pues metiéndolo a la gente. Y con respecto a los políticos, no creo que haya políticos que se atrevan a decir que vamos al decrecimiento, vamos. Y eso vamos a decirlo claramente, sí. Porque es impopular. Entonces, bueno, sí, totalmente, vamos a ver, lo que has comentado es así, ¿no? Y es un poco lo que yo a veces le digo a mis alumnos, vale, queréis ser ecológicos, ¿correcto? Muy bien, yo también, pero yo quiero mantener el mismo nivel de vida y tener todo lo mismo y más, pero de una manera ecológica. Es complicado, ¿me explico? Y entonces tenemos que aprender a eso. ¿Qué necesito realmente? ¿Necesito tanto para tener una vida plena? Claro, si lo que busco es tener más cosas, pues entonces no hay discusión. Pero ¿qué es lo que busco en la vida? ¿Tener una vida plena? ¿Y una vida plena en qué consiste? ¿Y necesito tantas cosas para tener la vida plena? ¿Puedo tenerla con menos cosas? ¿O qué es lo que necesito realmente? ¿Me explico? Y ahí es la reflexión que tenemos. Ahora que sepáis, así un apunte último, que en FOESA vamos a sacar en breve un presupuesto de vida digna, ¿correcto? Y ahí hay toda una reflexión sobre qué cosas necesitamos, qué no necesitamos. Y nosotros tenemos, bueno, si a alguien le apetece leer alguno de los libros que he traído, hablo sobre eso, ¿no? Cómo ahora, para tener una vida digna, necesitamos tener mucho más dinero que hace 30 años. Mis hijos, para tener lo mismo que teníamos, necesitan más dinero para llegar al mismo sitio que yo llegaba hace 30 años, ¿no? Y cómo vamos creándonos necesidades para realmente llevar una vida igual de digna que antes. ¿Me explico? Entonces, bueno, todo eso lleva una reflexión importante, pero me están diciendo que... sobre tiempo, así que... Bueno, pues, oye, hemos disfrutado mucho, nuestra necesidad de escucharte ya ha quedado satisfecha. Bien, le hemos pedido a Quique que trajera algunos de sus libros por si alguien quería aprovechar el ahorrarse el ir a la librería. Hemos traído de los 3 últimos algunos ejemplares. Si alguien los quiere, pues os paséis por aquí y hacemos un comercio de proximidad. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un gusto escucharte. Todo lo que ha dicho lo he resumido aquí en una hoja, pero la frase última yo creo que resume bastante lo que nos proponías, ¿no? Dice, todo lo que vale la pena cuesta esfuerzo, es lento. Y también me ha gustado mucho lo de que tenemos que pasar a cuidar las cosas, ¿no? Ahora no recuerdo dónde lo estaba, pero esto me ha recordado mucho esta campaña de Cáritas sobre la cuidadanía, ¿no? Ser cuidadores de todo, ser cuidadores de los demás, ser cuidadores del planeta. Bueno, pues muchas gracias por darnos luz en este tema tan complicado de la economía. Lo de la ecología más o menos lo entendemos, pero lo de la economía realmente es solo para gente muy experta. Muchas gracias.